veamos qué es cuáles son los primeros pasos que debemos dar para crear un gráfico. Lo primero que deberíamos hacer para crear un gráfico es seleccionar los datos que queremos presentar en el gráfico. Yo, en este caso, voy a querer presentar la evolución anual del número de servicios, para lo cual voy a seleccionar el rango B5 a F6, que es el rango que contiene los encabezados, concepto 2010, 11, 12 y 13, y los datos de servicios. Lo que he hecho ha sido pulsar con el botón izquierdo del ratón en la celda B5 y he arrastrado sin soltarlo hasta la celda F6. En ese momento he soltado la tecla y entonces tengo seleccionado ese rango. El siguiente paso va a ser insertar el gráfico. Es el menú Insertar. Y aquí podéis ver que tenemos el botón Gráficos recomendados o bien los distintos tipos de gráficos que podríamos utilizar, como un gráfico de columnas, gráfico de líneas, un gráfico circular o de anillos, un gráfico de barras, un gráfico de áreas, o si no supiéramos muy bien cuál es el tipo de gráfico que necesitamos, podríamos presionar en gráficos recomendados. Daros cuenta lo que nos indica la ventana emergente. ¿Desea que le recomendemos un buen gráfico para presentar sus datos? Seleccione datos de la hoja de cálculo y haga clic en este botón para obtener un conjunto personalizado de gráficos que consideramos que se ajustarán de manera óptima a sus datos. Es decir, Microsoft Excel tiene una aplicación que, si seleccionamos los datos que queremos graficar, nos va a indicar cuáles serían los mejores gráficos que nos ayudarían a interpretar esos datos. Yo, sin embargo, tengo muy claro que lo que quiero es un gráfico de líneas, puesto que este tipo de gráfico, tal como reza la ventana emergente, sirve para mostrar tendencias en el tiempo, que es lo que quiero. Entonces, cuando pulsamos, nos indica primero si queremos un gráfico en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Mi experiencia en análisis de datos y en presentación de informes me dice que es muy jugoso el querer presentar un gráfico con líneas en 3D. Son mucho más impactantes, mucho más vistosos, tiene lo que se llama el efecto wow. Wow. Ves un gráfico en 3D y realmente te llama mucho la atención. Sin embargo, los gráficos en 3D tienen un problema, y es que
suelen ser más difíciles de interpretar, no veremos muy bien las escalas, los puntos de corte, las tendencias. Si podéis evitarlo, absteneros de utilizar un gráfico en 3 dimensiones. Luego, utilizaríamos un gráfico en 2 dimensiones. Daros cuenta que cuando os ponéis encima del tipo de gráfico, Excel empieza a presentarnos estos datos. Empieza a graficar, a dibujar el gráfico, de forma que podríamos ver las diferentes opciones que tenemos en el gráfico. Yo por lo general utilizaría este tipo de gráfico, el que nos muestra tanto las líneas como los puntos. Os preguntaréis qué ha pasado, por qué tenemos 2 líneas si solo estamos mostrando los servicios. ¿Veis que hay una línea azul que son los servicios? Perdón, el concepto, y una línea roja que nos marca como servicios. Sin embargo, en la parte inferior aparece 1, 2, 3, 4, cuando lo que nosotros querríamos es que apareciera 2010, 2011, 2012 y 2013. Esto es debido a que nos está considerando el concepto, la primera fila de encabezados, como datos. Si pulsáramos ahora, hacemos un clic, veríamos que el gráfico que nos ha introducido realmente es erróneo. Es erróneo por el motivo que os he indicado. Con lo cual, lo que podríamos hacer ahora, una vez hayamos creado este primer borrador de gráfico, es lo siguiente. Es indicarle que a Excel que esta serie no es tal, con lo cual la borraríamos. Daros cuenta que lo que he hecho ha sido seleccionarla, haciendo clic sobre ella. Requiere un poquito de práctica, porque al principio es posible que no podáis seleccionarla bien. Requiere mucha práctica. Haced clic sobre ella y pulsar suprimir o borrar. Ahora, seleccionando esta serie, pulsad el botón derecho del ratón y vamos a ir a seleccionar datos. Aquí lo que podemos ver es que tenemos las diferentes series. Daros cuenta que ahora tenemos una única serie denominada servicios. Una serie será cada uno de los conjuntos de elementos, en este caso la fila de servicios.
En este apartado tenemos las etiquetas del eje horizontal o categorías. Si pulsamos editar, tenemos la posibilidad de seleccionar el rango de rótulos del eje. Si pulsamos en este botón, bajamos habrá que bajar primero, voy a cerrar, cancelamos, hay que bajar primero el gráfico, apartarlo de la tabla para que podamos ver la tabla. Lo que voy a hacer es pulsar el botón izquierdo del ratón y arrastrar hasta esta parte de la pantalla. Ahora vuelvo a la serie, botón derecho, seleccionar datos, etiquetas del eje, horizontal, editar, rango de rótulos del eje. Voy a pulsar este botón de aquí y ahora ya puedo seleccionar estos 4 elementos o este rango. Vuelvo a pulsar aquí. Daros cuenta como me indica que va a tomar los valores 2010, 11. Aceptamos. Volvemos a aceptar aquí. Daros cuenta como en el eje horizontal, que es este eje de aquí, tenemos los diferentes años. 2010, 2011, 2012, 2013. Mientras que en el eje vertical, este de aquí, nos muestra el número de servicios. ¿Cómo sé que es el número de servicios? Porque aquí me indica que la raya o la línea roja corresponde a servicios. Este cuadro, en este tipo de gráfico, no sería necesario porque solo tenemos una serie, pero si tuviéramos más de una serie, sería conveniente tener este cuadro explicativo. Este cuadro explicativo se denomina leyenda. Más cosas. Daros cuenta que cuando hemos entrado en el gráfico, cuando hemos pulsado el área del gráfico, nos ha aparecido un nuevo menú denominado herramientas de gráficos. Las herramientas de gráficos son, por una parte, el diseño y por la otra, el formato. Veamos, por ejemplo, qué es el formato. Por ejemplo, podríamos incorporar figuras. Por ejemplo, si quisiera insertar una flecha para remarcar este punto, la pondría aquí. La voy a borrar. O bien podría aplicar estilos de forma. ¿Veis cómo está cambiando? El área ahora es de color naranja. ¿Veis? O bien podría aplicar estilos rápidos de WordArt al texto. En diseño, una posibilidad que tenemos es, por una parte, cambiar el tipo de gráfico.
Supongamos que hemos cambiado de opinión y no queremos un gráfico de líneas, sino que queremos uno de columnas. Lo tendríamos de esta forma. Aceptamos y daros cuenta que rápidamente hemos pasado de un gráfico de líneas a un gráfico de columnas. Sin embargo, yo voy a volver al gráfico de líneas, cambiar tipo de gráfico, gráfico de líneas. Y además lo voy a elegir línea con marcadores. Aceptar y aquí lo tenemos. Puede parecer que este gráfico queda aburrido, el típico gráfico con fondo blanco, sin un fondo marcado. Bueno, podríamos, si quisiéramos, estilos de diseño, aplicar distintos estilos predeterminados. Por ejemplo, mucho más elegante, ¿no? Estilo 7 es un estilo con fondo grisáceo, la línea tiene una sombra, es un estilo, como ya he dicho, elegante. O podría elegir este tipo. Daros cuenta que este estilo lo que hace es no solo mostrarnos la evolución del gráfico, sino que lo que hace es ha desaparecido el eje vertical y ha incluido los valores de número de servicios donde antes teníamos el marcador. O podríamos, por ejemplo, utilizar este o este. Hay diversos estilos. Este, por ejemplo, prescinde también del eje vertical. Vamos a utilizar este. Y de este modo podemos empezar a crear nuestro propio gráfico.